Juan capítulo 3 es un pasaje bastante conocido para nosotros los creyentes y para que nos quede un poquito aquellos que no conocen la palabra de Dios, fue el objetivo ir a uno de los pasajes donde Jesús deja bien claro cuál fue o cuál es el motivo por el que Él vino a esta tierra. Y cuando uno empieza a leer este pasaje, yo voy a tratar de ser simple, y empieza diciendo, Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo primero que tenemos que resaltar es que acá tenemos uno de los judíos, y como dijimos alguna vez, el otro día comentamos, el pueblo de Israel es el que tenía toda la revelación de Dios, que ellos habían escuchado la ley de Dios, que tenían los profetas, tenían un montón de bendiciones, y eran en teoría los que guardaban el testimonio de lo que era Dios frente a todos los demás pueblos que tenían ídolos, que se iban por sus inventos, como hemos leído el otro día, el miércoles. Y ahora tenemos a este hombre que conocía supuestamente toda la revelación del Antiguo Testamento, y encima no era un hombre cualquiera, sino que era de los fariseos. Y la palabra fariseo, para ser muy simple, significa separados. Y era un hombre que vivía, diríamos, dentro de las reglas religiosas, las llevaba al extremo, ¿sí? Y este hombre dice que, en el versículo 2, dice, este hombre vino a Jesús de noche. ¿Sí? Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y acá tenemos que ir a empezar a algunos detalles. Lo primero, la Biblia es preciosa, es hermosa, es el libro de Dios, y por lo tanto es cuidadosa con las palabras que utiliza. Y lo primero que dice que él vino a Jesús. Y saben, esto es para destacar, porque cuando la Biblia habla de Jesús, habla del Jesús humano, del hombre cercano, de aquel que se mostraba accesible a cualquiera que se acercaba a él con humildad. Cuando dice Jesucristo, no solamente habla de Jesús humano, sino también está haciendo referencia a la divinidad de su persona. Y entonces acá cuando él dice que vino a Jesús, claramente lo que está diciendo es de que este fariseo en su mente venía a encontrarse con un hombre. Ahora, lo que él no sabía del todo, quién era específicamente ese hombre, pero había algo que le había impactado en la vida. Ahora, dice también que vino de noche. Y acá, claramente, porque cuando uno va siguiendo la vida de Nicodemo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sabemos que era alguien que algo le había extrañado de Jesús, pero que no lo podía hacer abiertamente porque los religiosos, los fariseos, claramente estaban opuestos a Jesús. Entonces, él viene de noche y dice algo. Dice, sabemos que has venido de Dios. Y saben, acá lo que está diciendo claramente es que él conocía el Antiguo Testamento. Porque en Isaías capítulo 61 se hablaba de que iba a venir un hombre enviado por Dios, y también se dice que iba a hacer milagros que iban a mostrar, evidenciar claramente que era el unigénito de Dios. Entonces él dice, yo sé las señales, las hemos visto los milagros que estás haciendo, y por lo tanto, deducimos con claridad que has venido de Dios. Pero, y esto es para que empecemos a mirar la Biblia, dice algo, dice, has venido, no dice te ha enviado. Eso demuestra de que él presuponía claramente de que era un hombre especial, porque si fuera enviado, los profetas eran enviados, pero has venido está diciendo que él estaba en el cielo previamente. Y eso es lo que él dice, has venido de Dios. Pero dice que ha venido como maestro. Y saben, en Juan capítulo 13, en un momento los discípulos le dicen a Jesús, le dicen eso, sabemos que tú eres un maestro, y eres maestro. Y el Señor después le dice, sí, yo soy el Señor y maestro. ¿Cuál es la diferencia entre Señor y maestro? Un maestro es alguien que transmite una enseñanza y el alumno puede discutirla, interpretarla, aceptarla o no. Un Señor es alguien que da una orden y se debe acatar. Y este hombre, cuando le dice a Jesús que él lo considera un maestro, le está diciendo, entiendo que tiene sabiduría,
entiendo que tu sabiduría es superior a la mía, pero explícamela porque quiero saber si la voy a aceptar o no. Y después termina diciendo, este último versículo entre las palabras de Nicodemo, dice, sabemos que has venido, dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, y escuchen esta frase, si no está Dios con él. Nicodemo pensaba que Jesús estaba acompañado por Dios el Padre. Pero la Biblia dice mucho más de Jesús. En Colosenses dice que en él habita plenamente la deidad. Dice, en él habita plenamente la deidad, dice Colosenses. Y dice, y no solamente la deidad, sino que dice toda la plenitud de la deidad, dice la Biblia. Ahora, vayamos ahora a pensar un segundo en esto. La Biblia usa solamente 2 veces la palabra deidad. Una ahí, en Colosenses, y la otra la usa en Romanos capítulo 1, donde dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen visibles a través de la creación. Pero ¿saben el detalle que hay ahí? Que cuando dice que la palabra que se usa en la creación habla de los destellos, de los atributos, de algo que manifiesta a Dios. Mientras cuando habla en Colosenses habla de la esencia, de la persona de Dios. Entonces, este religioso se venía a hablar con Jesús, al que él consideraba un maestro, y al que consideraba que estaba acompañado por Dios. Pero la Biblia enseña que Jesús era la plenitud completa. Dice la Biblia, toda la plenitud de la deidad, y que él era Dios mismo. Eso es lo que va a tener que entender en esa charla personal, en esa noche tan especial allí en Israel, este religioso. En el versículo 3, Jesús parece responder algo insólito, ¿sí? Porque uno dice, escúchame, te pregunto otra cosa. Y Jesús responde esto, mira, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y acá les quiero contar algo. En el lenguaje de Dios, lo que le estaba diciendo es, tenés que empezar una vida otra vez, porque tu vida está sucia, está manchada. Entonces dice, tenés que comenzar otra vez. Y saben, el judío entendía esto. El judío, cuando alguien quería hacerse judío y se bautizaba, ellos le llamaban un nacido de nuevo. Pero Jesús le dice, mirá, vos tenés que empezar a vivir otra vez. ¿Por qué? Porque la verdad es que la vida de los hombres, a lo largo de su caminar diario, se va ensuciando y arruinando con el pecado. Y el hombre no tiene forma de sacárselo. Y entonces Jesús le dice, mirá, si vos no empezás de vuelta, si no tenés una santidad completa en tu vida, es imposible. Y observen la frase, no puede ver el reino de Dios. Y saben, acá está el problema de este fariseo. Él veía a Jesús, pero no entendía quién era. Y le era imposible verlo. ¿Por qué le era imposible? Porque él tenía una vida arruinada por el pecado. Y la Biblia dice que el pecado son tinieblas y que el enemigo oscurece la mente de los hombres para que no puedan ver a Dios. Cuando Jesús le dice eso, versículo 4 de Juan capítulo 3, dice, Juan capítulo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y saben, la Biblia nos enseña cuando aclara algo y nos enseña cuando no dice nada. Y acá el fariseo está con algo que no dice, nos está explicando mucho de lo que él piensa. Miren, te voy a repetir la frase de Nicodemo, el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué es lo que no está diciendo él? Él no está diciendo lo que vos me decís que tengo que nacer de nuevo y eso no es necesario. No dice eso. Él dice, entiendo, comprendo que mi corazón y que mi vida está sucia delante de ti. Sí, obviamente lo entiendo. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo logro volver otra vez? Y escuchen la frase, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puedo volver a empezar mi vida otra vez? ¿De qué manera lo hago? Yo te entiendo que mi pecado me aleja de Dios, pero ¿cómo lo hago? Versículo 5. El Señor va a responder a esa pregunta. Y dice versículo 5, respondió Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y acá miren
en ese contexto la respuesta de Jesús es clarísima. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne es carne. O sea, si volvieras a tener la posibilidad increíble de volver a entrar dentro de tu mamá y volver a nacer, volvés a ser carne. Por lo tanto, tampoco sirve eso. No sirve que el hombre de alguna manera volviera en su vida para atrás y volver a comenzar. No sirve, porque sigue estando en la misma condición de debilidad y de pecador. No funciona. Dice, tiene que nacer del Espíritu. Y el versículo anterior, el versículo 5, dice nacer de agua y del Espíritu. Yo no me voy acá a poner a explicar, porque el objetivo de esto es para aquellos que no conocen tanto, pero el objetivo de esto, de este pensamiento que él dice, en el libro de Juan, el agua está siendo un símbolo de la palabra. Y él básicamente, ¿se acuerdan? En un momento dice, santifícanos con tu palabra es verdad, dice el Señor en un lugar. En otro lugar dice, vosotros estáis limpios, hablando de esto, dice, por la palabra que os he hablado. Entonces, Jesús le dice, tenéis que nacer por la palabra y por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Tenéis que creer lo que Dios dice, y cuando creéis lo que Dios dice, el Espíritu Santo hace esa nueva creación dentro de Nicodemo. ¿Qué era lo que Jesús le decía? Y hay otro detalle más. Fíjense en el versículo 5. Dice que el que acepta esta condición, creer en la palabra y que el Espíritu Santo obre, dice, puede entrar. Antes le dijo no puede ver, ahora le dice puede entrar. Puede entrar en el reino de Dios. Vamos ahora al versículo 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y saben, acá tienen otra cosa preciosa. Jesús no dice, no te maravilles de que te dije que nos es necesario. Dice, a vos te es necesario, a mí no me es necesario. Jesús era y representaba el reino de Dios. Él era santo en su vida, no así era Nicodemo. Nicodemo no lo era. Por lo tanto, sí Nicodemo lo necesitaba, pero Jesús no lo necesitaba. Cuando va al versículo 8, le va a dar una explicación para que él pueda comprender lo que le estaba diciendo. Y en el versículo 8 de Juan capítulo 3, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un detalle para que nos podamos meter en la cabeza de Nicodemo. En el griego, en donde está escrito esto, en el lenguaje que Jesús le habló, la palabra viento y la palabra espíritu es la misma. Entonces él cuando hace esta relación le dice, mira, ¿sabes? A vos el espíritu te parece algo que no lo entendés, que no lo ves. Bueno, el viento es igual. El viento no lo ves, pero sí ves en los árboles y ves en las tormentas y todo. Vos te das cuenta que está ahí. Dice, pero no lo ves. Vos te das cuenta del poder que tiene, porque cuando sopla con fuerza arrastra viento, pero también te das cuenta que a veces puede ser muy suave y es una simple brisa. Pero el espíritu funciona de la misma manera, le dice él. Ahora, en el versículo 9, dice, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y acá ahora Nicodemo ya está entendiendo la verdad divina. Nicodemo está diciendo, sí, entiendo que hay que nacer de nuevo, entiendo que no puedo nacer de nuevo humanamente, entiendo que debo nacer creyendo en la palabra y que el Espíritu obre mi vida, eso lo entiendo, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Y quizá esta es la pregunta que muchos de los que están allí están tratando de pensar. ¿Y esto cómo se hace? Y ahí el Señor va a volver a responder en el versículo 10. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Es como decirte, vos tenés la Biblia, la tuviste en la mano todo el tiempo. ¿Y cómo puede ser que no lo entiendas? Para aquellos que conocen un poquito más, le está diciendo, el Antiguo Testamento también decía esto, no estoy inventando nada nuevo. Y cuando le dice eso, versículo 11, él dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahora, ¿saben? Jesús nunca se equivocaba. Ni una sola vez salió una palabra sin sentido de su boca. ¿Por qué entonces dice sabemos, hablamos, testificamos? ¿Por qué? Porque él habla en plural. Y saben, más adelante en el momento habla y dice que todas las palabras que el Padre le dio es las que él dice. Y él dice que el Padre atestigua
lo que él estaba haciendo a través de sus milagros. Entonces lo que le está diciendo acá, le está diciendo, mirá, Nicodemo, esto no viene de mi parte solo. Yo estuve en el cielo, yo lo he visto, y el Padre y yo te venimos a contar esta historia. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo es el que obra, el Padre te da la orden, y yo he venido para hacerlas reales. Todo Dios, la Trinidad completa está al servicio tuyo. Ahora, dice el versículo 12, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Y acá te quiero contar algo, Vos dirás, ¿cuáles son las cosas terrenales? Bueno, este mensaje es terrenal. Este mensaje es para los hombres en la tierra. Es para los hombres en la tierra que necesitan entender que hay que nacer de nuevo. Él dice, si no me entendés esto, que es un mensaje que te lo traje para la tierra, para que comprendas que necesitas reiniciar tu vida, salvarte de tu pecado. Si no lo entendés, ¿cómo te voy a revelar las otras cosas? Las que son solamente por fe, las que están en el cielo. Nunca las vas a comprender. Y el versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió, el único que descendió es él. Dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y él le va a dar una explicación que los hombres de aquella época conocían. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabes? A tus oídos, quizás viviendo en esta época no entiendas qué significa esto. Esto, si querés, no te lo voy a explicar completo, pero está en uno de los libros de la Biblia. Acuérdate, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, en el cuarto libro de la Biblia, en el libro de Números, en el capítulo 21, en los primeros versículos, cuenta esta historia. Pero yo te la voy a resumir, esta historia. El pueblo de Israel estaba en el desierto y vinieron unas serpientes venenosas, que al que picaban, obviamente morían. Dios hace un milagro, le dice ahí a Moisés, le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar la solución a esto. Hace una cruz de bronce, ponela a la altura, pon una serpiente de bronce, y todo aquel que la vea, una vez que es picado, si mira esa serpiente, se salva, se sana. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, es claramente la misma figura. La serpiente, en la mente de un judío, sabía que simbolizaba a Satanás. La serpiente picaba y no moría instantáneo. El pecado te toca y recién al final de tu vida, cuando vas al infierno, ahí te vas a dar cuenta de la muerte eterna. La cruz significa la cruz de Jesucristo. El Señor tuvo que tomar la forma de pecado, por eso tomó la forma de serpiente. Y no solamente eso, sino que también, solamente creyendo en la palabra de Dios se salvaban, porque no había nada milagroso en la serpiente. Simplemente era la palabra y la promesa de Dios, que si la miraban se salvaban. Por eso Él le dice, es igual, dice, de la misma manera, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Es igual que aquello, va a haber una cruz en algún lugar, más adelante, en ese momento, donde Jesús va a ser levantado, y todo aquel que entienda que fue pecado por Satanás, fue picado la palabra, fue picado por Satanás, y que está condenado a la muerte, si pone los ojos de fe sobre esa serpiente, sobre esa cruz, será salvado. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a resumir esto un cachito. Primero dice esto, mirá, fíjate. Primero, para que todo, es universal, nadie se escapa de esto. Que en él cree una sola persona, no en una religión, no en una iglesia, no en un invento, no, en él, en la persona de Jesucristo. Creer es una decisión de cada uno, es individual. No se pierda, es el destino de aquellos que no creen. Y vida eterna es el regalo de Dios. Entonces vamos de vuelta. Dice, para que todo universal, que cree en él, la persona de Jesucristo, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora va a dar la explicación. Miren, la explicación, uno lee esto y escucha, se mete en la cabeza de Nicodemo, y uno piensa, ¿y por qué pasó esto? Y Nicodemo, y el Señor se lo va a explicar. Dice, porque de tal manera, Juan 3:16 estoy leyendo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Querés que te lo resuma en otra frase? Mira, primero, nació esta historia en Dios. Nació en el amor de Dios, el amor divino de Dios. Fíjate, porque de tal manera amó Dios. Después es un amor distinto al de la tierra. Porque el amor de la tierra es un amor intransigente, va, viene, se cambia y se pierde. Pero Él es un amor que actúa, dice, fíjate, que ha dado. Y no dio cualquier cosa, dio lo más grande y lo único que tenía en el cielo, a su Hijo. No era
un hijo, sino su hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel, otra vez universal, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Nicodemo ya ahora había entendido. ¿Qué había entendido Nicodemo? Que Dios le amaba, que Dios entregaba a su hijo para que él fuera liberado de la culpa del pecado. ¿Sí? Pero, vos sabés, muchas veces cuando uno piensa y habla con la gente, algunos creen que Dios es un Dios malo, que es un Dios sentado en un trono esperando el final de la vida para después decir, mirá, te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. Y no es cierto eso. No es cierto. Fíjate el versículo 17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. No fue esa la razón. Dios desde los cielos vio el problema del hombre y fue movido por su amor y misericordia a solucionarlo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo. No para condenarlo. No vino ¿sabes? Esto a mí me impacta porque mucha gente, vos le hablas de Dios y le decís, no, yo estoy re mal, yo no puedo acercarme a Dios. Porque creen que Dios los espera con un palo. Y no es así. Dios los espera con amor. Ahora, vamos a seguir leyendo para que se entienda esto bien claro. Versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Entendés lo que dice acá? Dice que si no aceptas este regalo y esta opción de parte de Dios, ya estás en esta condición de condena. No es que Dios te va a juzgar después. No, ya estás. Porque es la única solución de parte de Dios. Dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Sabes? Quiero acá mostrarte algo. Vos podés decir, está en mi naturaleza. Vos podés decir, yo soy así, pero todo eso es mentira. La Biblia dice acá clarito, fíjate lo que dice acá en la Biblia, Juan 3:19. Los hombres amaron más. Es una decisión. Es de cada uno el desear en qué lugar quiere vivir. Si quiere seguir viviendo la vida que tiene, alejada de Dios, pensando que nunca Dios lo va a juzgar, yo te quiero decir que por lo que hemos leído hasta ahora, ya estás condenado. Ahora, si vos decís, no, no quiero vivir esa condena, yo quiero cambiar mi vida, quiero ser como el fariseo, quiero cambiar, entiendo que tengo que nacer de nuevo. Bueno, el regalo de Dios es la cruz de Jesucristo. Tenés que creer en Él, elevar tu mirada y verlo a Él. Y en el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, ¿sabes? Yo quiero terminar con este pensamiento. Ponete en el corazón de Dios. Ponete en la mente de Dios. Y vos decís, Dios estaba en los cielos, en su trono, el hombre se alejó de Dios, hizo lo que quiso, encima le echa la culpa a Dios de las cosas que le pasan, como si Dios fuera el culpable de todo lo que le pasa. Y en realidad Dios desde los cielos, a lo largo de los años, intentó hablar a los hombres diciéndole, vuelvan. Un día, como los hombres fueron rechazando hasta el último de los profetas, un día Dios dijo, basta, yo lo amo al mundo de una manera increíble, yo lo quiero rescatar, quiero que estén conmigo por la eternidad. Yo no fue el plan mío que terminaran en el infierno, yo quiero algo distinto para ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios de ese amor increíble? ¿Qué hizo? Dio su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que confía en esta verdad, que confía que Jesús murió por él, que los pecados de cada uno personales terminaron siendo crucificados en esa cruz y Dios le puede otorgar el perdón, se salve y tenga una nueva relación con Él. Es el nacer de nuevo que le dijo Nicodemo. Empezar otra vida, otra vez desde cero. Pero, ¿qué puede pasar con aquellos que aún a esta oferta de regalo y de amor de Dios le digan no me importa? ¿Qué pensás que va a pasar cuando te llegues a la presencia de Dios? ¿Sabés? La Biblia dice clarito que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. La gran pregunta que tenés que hacerte, ¿cómo crees que te vas a salvar en ese momento? Cuando le digas a Dios, yo fui bueno, y Dios diga, no fuiste tan bueno, tenías que nacer de nuevo. Y cuando vos le digas, yo no sabía, Dios diga, no, yo te envié a Jesucristo. Y cuando Dios te diga, yo nunca lo escuché, un día te voy a decir, mira, sí lo escuchaste. Entonces no pongas excusas, porque Dios te amó de una manera inconcebible. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que amás vos? ¿Qué es lo que amás vos? ¿Tu vida? ¿La forma en la que la vivís? ¿O te das cuenta de que algo te falta? Y en ese caso podés responder al amor de Dios
y amarle a Él como Él te ama a vos. Si lo querés hacer, ¿cómo lo haces? Como Él dijo, el que no cree no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Si lo querés hacer, lo que tenés que hacer es reconocer que Jesús fue igual que en aquella época en el desierto, fue levantado en una cruz sin merecerlo para pagar tu deuda. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, y escuchá, dice, nueva criatura es, nueva creación es. Lo que preguntaba Nicodemo, nacés de vuelta, pero no en la carne, sino en el Espíritu. Y eso te habilita las puertas del cielo. ¿Cómo hacerlo? Fácil, decíselo a Dios. Habla con Dios, de ahí donde estés, en tu casa, en el silencio de tu casa, y la Biblia dice que Dios te escucha. Y orale, o rezale, usa la palabra que quieras, no importa. Pero no uses palabras extrañas. Dios ve tu corazón. Decile que te das cuenta, como Nicodemo, que sí era necesario nacer de nuevo, que no sabías cómo, pero ahora lo sabes. Reconoce a Jesús como el Salvador de tu vida y entonces tu vida va a empezar de vuelta. Oramos para terminar. Gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad, por el privilegio de poder transmitir tu palabra y gracias porque este mensaje todavía, Señor, se puede transmitir, porque la cruz y el perdón todavía se sigue ofertando. Y Señor, que todos los que hayan estado escuchando o que lo puedan escuchar, Señor, puedan reconocerte como el dador de este mensaje y puedan entregar su vida a ti, Señor, y empezar una vida nueva. Señor, gracias por el privilegio que tenemos los creyentes de conocer esta verdad y de poder contarla. En el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor. Si alguno de los que está oyendo hizo esta oración o tiene dudas, que no duden en comunicarse con nosotros a través de los distintos canales que ya saben, por los cuales nos vieron. Y si Dios quiere, vamos a seguir. Estén atentos porque vamos a seguir por estos canales comunicándonos con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.